Lección 1. Contribuciones del lenguaje. El griego ha hecho importantes contribuciones al idioma inglés, pero otros idiomas también han contribuido con muchas palabras. Es muy cierto. Es fascinante cómo los idiomas evolucionan y se inspiran unos en otros con el tiempo. Sí, muchas palabras comunes en inglés tienen raíces en el latín, el francés e incluso el árabe. Exactamente. Muestra la interconexión de las culturas a lo largo de la historia. Creo que aprender sobre estos orígenes puede enriquecer nuestra comprensión del lenguaje en su conjunto. Por supuesto, es como descubrir historias ocultas tras las palabras que usamos a diario. Exploremos algunos ejemplos de palabras prestadas y sus fascinantes historias. Me encantaría. Será interesante ver cómo el lenguaje refleja los intercambios culturales. Estoy entusiasmado por sumergirme en este viaje lingüístico. Lección 2. Transición de la carrera futbolística. Después de su ilustre carrera futbolística, se aventuró en la actuación y los comentarios de televisión, lo que fue toda una transición. Sí, es fascinante ver a los atletas llevar su fama en nuevas direcciones, especialmente en el entretenimiento. Sin embargo, cuando fue acusado en junio de 1994, la percepción pública cambió drásticamente. Por supuesto, incidentes como este pueden cambiar drásticamente la percepción que los fans tienen de sus ídolos. Realmente resalta la complejidad de la celebridad y cómo un momento puede alterar una carrera. Sí, y es un recordatorio de que las figuras públicas siguen siendo humanas y pueden enfrentar serios desafíos. Exploremos más sobre su viaje y cómo logró superar esos altibajos. Parece una conversación muy valiosa. Comprender estas narrativas puede enseñarnos mucho. Estoy deseando profundizar en este tema. Lección 3. Confianza en la tecnología. ¿Tienes alguna marca en mente en la que confíes para la electrónica? Sí, tiendo a quedarme con empresas que tienen una sólida reputación de calidad y servicio al cliente. ¡Qué sensato! Es importante elegir marcas reconocidas por su fiabilidad, sobre todo en productos tecnológicos. Por supuesto, siempre reviso las reseñas y las valoraciones antes de comprar para asegurarme de obtener lo mejor. Estoy de acuerdo. Es muy útil escuchar las experiencias de otros clientes con productos específicos. Además, algunas marcas ofrecen garantías, lo que puede brindar tranquilidad en caso de que algo salga mal. Sí, una buena garantía puede marcar la diferencia, especialmente con productos electrónicos costosos. Compilemos una lista de marcas y productos confiables antes de ir de compras. ¡Qué buena idea! Estar informados nos ayudará a tomar decisiones inteligentes. Lección 4. Progreso en materia de armas. Nos complace ver que en los últimos años se han logrado avances reales en lo que respecta a estas armas. Sí, los avances tecnológicos han dado lugar a mejores medidas de seguridad y diseños más eficaces. Por supuesto, es crucial que nos centremos en la innovación y, al mismo tiempo, consideremos las implicaciones éticas. Estoy de acuerdo. El desarrollo responsable de armamento es esencial para garantizar la paz y la seguridad. Sí, y es importante discutir el impacto de estas tecnologías en la sociedad. Por supuesto, exploremos cómo estos avances pueden equilibrarse con la necesidad de seguridad y consideraciones éticas.
Estoy entusiasmado por profundizar en este tema complejo. Yo también. Comprender estos temas nos ayudará a entablar conversaciones significativas. Nuestras discusiones pueden contribuir a la concientización y a la toma de decisiones informada. Lección 5. Adaptación a las necesidades. ¿Cómo satisfacemos esas necesidades al tiempo que adaptamos nuestros productos y servicios al mercado? Esa es una pregunta crucial. Comprender las necesidades del cliente es esencial para el éxito de las estrategias comerciales. Por supuesto, debemos escuchar las opiniones y ser flexibles en nuestro enfoque hacia la innovación. Sí, adaptarnos a las demandas cambiantes puede diferenciarnos de nuestros competidores. Exactamente. Se trata de ser proactivo y anticiparse a las tendencias antes de que se manifiesten. Estoy de acuerdo. Mantenernos al tanto del mercado nos permite mantener nuestra relevancia. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos mejorar nuestras ofertas para servir mejor a nuestros clientes. Suena genial. Colaborar en esto nos llevará a soluciones más creativas. Estoy deseando ver qué podemos crear juntos. Lección 6. Planificación de un viaje. ¿Planeas un viaje pronto? Me interesa saber tus planes. Sí, voy a viajar de mochilero por Europa y estoy muy emocionado por ello. Suena increíble. Europa tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a cultura y aventura. Por supuesto, tengo muchas ganas de explorar nuevas ciudades y conocer gente interesante por el camino. ¿Cuándo planeas partir? Siempre es bueno tener un cronograma para empacar y preparar el viaje. Estoy planeando irme el próximo mes, así que tengo tiempo para organizar todo. ¡Qué buena idea! Te dará tiempo de sobra para investigar destinos y planificar tu itinerario. Sí, y quiero asegurarme de viajar ligero pero también de tener todo lo que necesito para el viaje. Repasemos juntos tu lista de equipaje para asegurarnos de que no olvides nada importante. Lección 7. Reservar un vuelo. Hola, ¿se permiten mascotas en este vuelo? Quiero asegurarme de poder llevar a mi perro pequeño. Sí, se permiten mascotas pequeñas en la cabina, lo cual es una gran noticia para viajeros como nosotros. Genial, me sentiría mucho mejor sabiendo que mi amigo peludo puede estar conmigo durante el vuelo. Por supuesto, es mucho más reconfortante tenerlos cerca que dejarlos en casa o en una perrera. Estoy de acuerdo. Tendré que consultar los requisitos específicos para llevar a mi perro, como el tamaño del transportín. Sí, eso es importante. Cada aerolínea tiene sus propias normas, así que conviene estar preparado. También me aseguraré de empacar algunos de sus juguetes favoritos para mantenerlo tranquilo durante el viaje. ¡Qué buena idea! Los objetos familiares pueden ayudar mucho a aliviar su ansiedad en situaciones nuevas. Estoy deseando compartir esta experiencia de viaje con mi mascota. Lección 8. Ficción y misterio. Me encantan las novelas de ficción y misterio, realmente me llevan a otro mundo. ¡Qué maravilla! Hay algo mágico en sumergirse en un buen libro lleno de suspenso de intriga. Por supuesto, me parece que sumergirme en una historia diferente me ayuda a relajarme y desconectar. Sí, y los giros y vueltas de un misterio pueden mantenerte al borde de tu asiento.
Exactamente. Disfruto intentando adivinar el resultado antes de terminar el libro. Siempre es divertido ver si tus instintos estaban en lo cierto o si el autor te sorprende. Estoy de acuerdo. Compartamos algunos de nuestros títulos favoritos. Siempre busco nuevas recomendaciones. Suena genial. Me encantaría saber qué libros te han cautivado últimamente. No puedo esperar a intercambiar nuestras listas y descubrir nuevos autores juntos. Lección 9. Diversión de Ayowen. El adulto que abre la puerta finge estar asustado y luego coloca trozos de caramelos en la bolsa abierta de cada niño. Parece una tradición de Ayowen muy divertida. Les da un toque de sorpresa a los niños. Sí, creo que es una excelente manera de interactuar con la comunidad y hacer que la experiencia sea memorable. Por supuesto, la emoción en las caras de los niños al recibir dulces no tiene precio. Estoy de acuerdo. Son esos pequeños momentos los que crean recuerdos imborrables para ellos. Además, demuestra lo mucho que pueden divertirse los adultos también durante Ayowen. Exactamente. Todos pueden unirse a la fiesta y reírse a carcajadas. Asegurémonos de conseguir algunos disfraces creativos para el próximo Ayowen para mantener vivo el espíritu. Estoy emocionadísima. Será una forma fantástica de celebrarlo juntos. Lección 10. Desafíos financieros. No puedo permitirme comprarle un auto nuevo ni una computadora en este momento. Ha sido difícil administrar los gastos. Lo entiendo perfectamente. Las limitaciones financieras pueden realmente limitar nuestras opciones. Lo estuve observando el fin de semana y parecía tener dificultades con el viejo equipo que tiene. ¡Qué frustrante! Es duro ver a alguien a quien quieres lidiar con tecnología obsoleta. Sí, y desearía poder ayudarlo más, pero ahora mismo tengo que priorizar mis propios gastos. Lo entiendo. Quizás haya alternativas asequibles que podrían explorar juntos. Buena idea. Buscar opciones de segunda mano podría ser una solución. Por supuesto, a veces, los artículos usados son igual de buenos y pueden ahorrar mucho dinero. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas opciones que podrían funcionar para él sin arruinarse. Lección 11. Tomar prestada una computadora portátil. ¿Podrías prestarme tu laptop por unas horas? Tengo trabajo urgente que terminar. Claro, pero ¿qué piensas hacer con él? Necesito completar una presentación para una próxima reunión y mi computadora no funciona bien. Entiendo. Solo asegúrate de guardar todo correctamente y devolverlo en cuanto termines. Claro, lo cuidaré bien y te lo devolveré pronto. Gracias. Aprecio que seas responsable con mis cosas. No hay problema. Me aseguraré de mantenerlo en perfecto estado mientras lo uso. Genial. Avísame si necesitas ayuda con tu presentación. Lo haré. Tus aportaciones siempre son valiosas. Lección 12. La vida en el pueblo. El ritmo de vida del pueblo es muy diferente al de la ciudad. Es increíblemente tranquilo y relajado. Estoy de acuerdo. La sencillez de la vida en un pueblo tiene cierto encanto. Sí, a la gente también le gusta pasar sus vacaciones cerca de los lagos que están cerca.
¡Qué bien! Estar junto al agua puede ser muy relajante y rejuvenecedor. Exactamente. Es un lugar perfecto para pescar, nadar o simplemente disfrutar del paisaje. Creo que esos momentos tranquilos pasados junto al lago pueden crear hermosos recuerdos. Claro, planeemos una escapada de fin de semana a un pueblo junto a un lago pronto. Me encantaría. Sería una escapada maravillosa del ajetreo de la ciudad. Ya puedo imaginarnos disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Lección 13. Frustraciones en los viajes. Eso es realmente frustrante, le informaste a la aerolínea sobre tu vuelo retrasado. Sí, lo hice, pero parecían abrumados con quejas y no podían brindar mucha ayuda. ¡Qué decepción! Es difícil cuando necesitas ayuda y el personal está al límite de sus posibilidades. Por supuesto, esperaba una solución rápida, pero la espera se hizo larga. Me lo imagino, las aerolíneas deberían tener mejores sistemas para gestionar los retrasos. Sí, haría que la experiencia fuera mucho más fluida para todos los involucrados. Esperemos que ofrezcan una compensación por los largos retrasos, pero a veces no merece la pena la molestia. Exactamente, puede ser más problemático de lo que vale la pena perseguir lo que ofrecen. Creo que es importante mantener la calma y la paciencia, incluso en estas situaciones frustrantes. Lección 14. Historia de la fotografía. Con el tiempo, los avances en la fotografía hicieron que este tipo de impresión quedara obsoleto. En 1906, la empresa Curriere Ives cerró. Qué interesante. Es fascinante ver cómo la tecnología puede transformar industrias enteras. Por supuesto, la evolución de la fotografía transformó la forma en que capturamos y compartimos imágenes. Sí, y refleja los cambios más amplios en la sociedad y la cultura durante ese tiempo. Exactamente. Exploremos más sobre cómo estos avances influyeron en el arte y la comunicación. Me encantaría. Comprender la historia detrás de estos cambios puede aportar información valiosa. Es sorprendente pensar lo lejos que hemos llegado desde entonces. Sí, y es emocionante ver qué depara el futuro a la fotografía y al arte visual. Profundicemos en este tema y descubramos más sobre su importancia. Lección 15. Aventuras a caballo. ¿Qué actividades te interesan? Me encantaría montar a caballo y explorar la naturaleza. Suena fantástico. Cabalgar por el campo puede ser una experiencia emocionante. Por supuesto, es una forma fantástica de conectar con la naturaleza y disfrutar del aire libre. Sí, y te permite ver el paisaje desde una perspectiva diferente. Puedo imaginar lo tranquilo que sería andar por senderos rodeados de árboles y vida silvestre. Exactamente. Sería una escapada maravillosa de la rutina diaria. Busquemos establos locales que ofrezcan paseos guiados. Será una aventura para recordar. Me encantaría. Tengo muchas ganas de montar y recorrer los senderos juntos. Será una experiencia muy divertida. Lección 16. Planes de viaje. Oye, he estado pensando en hacer un viaje este año. Sería una experiencia increíble. Suena emocionante.
Viajar puede ser una forma muy gratificante de explorar nuevas culturas y conocer gente nueva. Por supuesto, siempre he querido sumergirme en diferentes entornos y ver cómo viven los demás. Sí, y realmente puede ampliar tu perspectiva de la vida. ¿Qué destinos tienes en mente? Estoy considerando lugares en Europa, especialmente porque hay tanta historia y belleza para explorar. ¡Qué elección tan fantástica! Cada país tiene su encanto y sus atracciones únicas. Exactamente. Creo que sería fantástico visitar lugares emblemáticos y probar la auténtica gastronomía local. Sí, y tener un itinerario bien planificado puede ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo allí. Comencemos a planificar algunas ideas juntos. Será divertido planificar esta aventura. Lección 17. El legado de Shakespeare. ¿Sabías que Shakespeare murió en el año 1616, pero sus escritos siguen siendo populares hoy en día? Sí, es fascinante cómo su obra ha resistido la prueba del tiempo y continúa resonando en la gente. Por supuesto, sus obras y sonetos captan temas universales que siguen vigentes en nuestras vidas. Estoy de acuerdo. La profundidad de sus personajes y la complejidad de sus tramas son atemporales. Exactamente. Es asombroso cómo podía explorar las emociones humanas con tanta profundidad. Y su influencia en el idioma inglés es monumental. Muchas frases que utilizamos hoy en día se originaron en sus obras. Sí, es increíble pensar en cómo una persona puede influir de forma tan significativa en un idioma y una cultura. Profundicemos en algunas de sus obras menos conocidas y veamos qué joyas podemos encontrar. Suena genial. Me entusiasma descubrir más sobre sus contribuciones literarias. Lección 18. Progreso en la salud. Avanzar en mantener un estilo de vida saludable es motivador. ¿Has realizado algún cambio en tu alimentación recientemente? Sí, he comenzado a incorporar más frutas y verduras a mis comidas y me siento genial. Fantástico. Llevar una dieta equilibrada puede aumentar muchísimo tus niveles de energía y tu bienestar general. Por supuesto, he notado que tengo más resistencia a lo largo del día, lo cual es un cambio agradable. Creo que es fantástico que te centres en la nutrición. Es una parte esencial de un estilo de vida saludable. Sí, y también estoy haciendo un esfuerzo para mantenerme hidratada, lo cual creo que es igualmente importante. Por supuesto, el agua juega un papel crucial para mantener nuestra energía y ayudar a nuestro cuerpo a funcionar correctamente. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros caminos hacia la salud. Esto hace que sea más fácil mantenernos en el buen camino. Estoy totalmente a favor. Juntos podemos motivarnos mutuamente para tomar decisiones más saludables. Lección 19. Comprensión cultural. Es importante fomentar la apertura del gobierno respecto a los derechos civiles y los derechos humanos. Creemos en una única idea fundamental. Por supuesto, promover la igualdad y el respeto a todas las personas es esencial para una sociedad próspera. Sí, y es crucial que todos sientan que sus derechos están protegidos y valorados. Estoy de acuerdo. Comprender diferentes perspectivas culturales puede generar mayor empatía y cooperación. Exactamente. Debemos fomentar el diálogo entre diversos grupos para fortalecer nuestra comunidad. Sí, y es importante escuchar las voces que han sido históricamente marginadas.
Exploremos formas en las que podemos defender estos derechos en nuestra comunidad local. Suena genial. Juntos podemos generar un impacto positivo. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos contribuir a un cambio significativo. Lección 20. Reciclaje creativo. Sí, me encanta transformar objetos viejos en algo nuevo y útil. Es un proceso muy gratificante. Increíble. El suprarreciclaje no solo ayuda al medio ambiente, sino que también fomenta la creatividad. Por supuesto, es fascinante ver cómo un poco de imaginación puede revitalizar objetos desechados. Sí, y es una excelente manera de personalizar tu espacio con piezas únicas hechas a mano. Exactamente. Creo que le da personalidad y demuestra un compromiso con la sostenibilidad. Estoy de acuerdo. Además, puede ser una actividad divertida para hacer con amigos o familiares. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos proyectos en los que podríamos trabajar juntos. Me encantaría colaborar. Suena genial. Tengo muchas ganas de ver qué se nos ocurre. Será un divertido viaje de creatividad e innovación. Lección 21. Descubrimientos astronómicos. La idea heliocéntrica fue revolucionaria y otro astrónomo realizó un trabajo importante que la apoyó. Sí, es fascinante cómo Copérnico y astrónomos posteriores cambiaron nuestra comprensión del universo. Por supuesto, sus hallazgos desafiaron creencias arraigadas y abrieron la puerta a la astronomía moderna. Estoy de acuerdo. Es asombroso pensar cuánto hemos avanzado en la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Sí, y es interesante aprender sobre las observaciones que llevaron a estas teorías innovadoras. Exactamente. El camino del descubrimiento científico está lleno de desafíos y triunfos. Exploremos más sobre estas figuras históricas y sus contribuciones a nuestra comprensión del universo. Suena genial. Me entusiasma adentrarme en el mundo de la astronomía. No puedo esperar a descubrir más sobre estos fascinantes descubrimientos. Lección 22. Ciudades transitables. En muchas ciudades europeas es fácil desplazarse a pie, la distribución suele estar pensada para peatones. Claro que sí. Caminar te permite de experimentar plenamente la cultura y el ambiente de los lugares que visitas. Sí, y podrás descubrir joyas ocultas que quizás te pierdas mientras conduces. Por supuesto, hay algo especial de pasear por calles adoquinadas y disfrutar de las vistas locales. Exactamente. Además, es una excelente manera de mantenerse activo mientras exploras. Estoy de acuerdo. Caminar también te da la oportunidad de parar y tomar fotos cuando algo te llama la atención. Asegurémonos de planificar nuestro próximo viaje para incluir muchos recorridos a pie y experiencias. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de sumergirme en la cultura local. Será una aventura increíble. Lección 23. Discusión sobre la asociación. Hablemos de los términos del contrato. Creo que es vital asegurarnos de que ambos estamos en la misma página. Claro, ¿qué puntos específicos te preocupan más sobre la colaboración? Me gustaría aclarar el modelo de reparto de beneficios y las responsabilidades que ambos tendremos. Buen comienzo. Tener expectativas claras ayudará a evitar malentendidos más adelante.
Exactamente. Es importante que definamos nuestras funciones para garantizar la rendición de cuentas. Estoy de acuerdo. Consideremos también cómo gestionaremos cualquier posible disputa en el futuro. Sí, tener un plan para la resolución de conflictos es crucial para una relación saludable. Tomémonos nuestro tiempo para repasar cada aspecto a fondo para asegurarnos de cubrir todo. Me alegra que estemos hablando de esto. La comunicación abierta es clave para construir una base sólida. Lección 24. Recomendaciones de menú. ¿Tienes alguna recomendación del menú? Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. Los rollos de sushi aquí son increíbles. Recomiendo mucho el rollo de atún picante. ¡Qué rico! Me encanta el sushi y probar las especialidades locales siempre es un placer. Por supuesto, la frescura de los ingredientes marca una gran diferencia en el sabor. Estoy de acuerdo. Pidamos variedad para compartir y probar diferentes platos. Sí, de esta manera podremos disfrutar de una experiencia completa de lo que el restaurante tiene para ofrecer. No puedo esperar a ver cómo se presenta cada rollo, el sushi siempre está dispuesto con mucho arte. Sí, es casi una obra de arte en un plato. No olvidemos tomar fotos también. Sin duda, esta será una comida memorable. Lección 25. Espacio organizado. Eso suena así, pero al menos tendremos un espacio limpio y organizado una vez que terminemos. Por supuesto, siempre es gratificante ver que todo está en su sitio. Sí, y mantener la organización realmente puede ayudarnos a encontrar las cosas más fácilmente en el futuro. Estoy de acuerdo. Además, crea un ambiente más agradable para trabajar y relajarse. Exactamente. Un espacio ordenado puede mejorar enormemente nuestra productividad y nuestro estado de ánimo. Hagamos un hábito el ordenar regularmente para mantener las cosas manejables. Parece un plan sólido. La constancia es clave para mantener el orden. Sí, y hará que el proceso sea mucho más fácil a largo plazo. Estoy deseando disfrutar de nuestro espacio renovado. Lección 26. Escapada de fin de semana. Apenas puedo contener mi emoción por nuestra próxima escapada de fin de semana, parece el escape perfecto de nuestras rutinas diarias. Por supuesto, llevo semanas esperándolo con ilusión, imaginando todas las aventuras que viviremos juntos. ¿Has pensado en qué actividades deberíamos priorizar mientras estemos allí? Quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo. Estaba pensando que deberíamos explorar los senderos locales y tal vez incluso probar algunos deportes acuáticos si el clima lo permite. Suena fantástico. Ya me imagino caminando por hermosos paisajes y disfrutando del aire fresco. Además, definitivamente deberíamos reservar algún tiempo para relajarnos y disfrutar del paisaje. También es importante descansar. Exactamente. Encontrar el equilibrio entre aventura y relajación es clave para un viaje inolvidable. Y no olvidemos tomar muchas fotografías para capturar todos estos momentos increíbles que compartiremos. Claro, quiero documentar cada experiencia divertida para que podamos recordar esta escapada. Lección 27. Mundo interconectado. No hay duda de que el mundo, de una forma u otra, se ha vuelto más interconectado a través de las comunicaciones masivas y la tecnología.
Estoy completamente de acuerdo. Es fascinante lo fácil que es ahora compartir ideas y culturas en todo el mundo. Por supuesto, la forma en que la información viaja instantáneamente puede realmente cambiar las perspectivas y fomentar el entendimiento entre diferentes personas. Es como tener una ventana a otras culturas desde nuestras salas de estar, lo que nos hace más conscientes de los problemas globales. Y esta interconexión también fomenta la colaboración para encontrar soluciones a esos problemas, lo cual es increíblemente importante. Sí, me da optimismo sobre el futuro saber que la gente se está uniendo para afrontar los desafíos. Es asombroso pensar en cómo estos avances pueden conducir a un cambio positivo si todos trabajamos juntos. Exactamente, y es nuestra responsabilidad utilizar estas herramientas sabiamente y promover la amabilidad y la comprensión. Excelente punto. Cada uno puede contribuir, a su manera, a hacer del mundo un lugar mejor. Lección 28. Empacar con inteligencia. Entonces, no debería empacar demasiada ropa para el viaje. Me alegra saberlo. Exactamente. Lo mejor es elegir prendas que se puedan combinar, lo que permite versatilidad sin sobrecargar. Eso tiene mucho sentido. A menudo me cuesta decidir qué llevar cuando podría simplemente mantenerlo simple. Claro, unas cuantas piezas clave pueden ser muy útiles y liberan espacio para otros artículos esenciales, como artículos de aseo o refrigerios. Además, hace que sea más fácil llevar todo de un lado a otro, especialmente si nos mudaremos de un lugar a otro. Por supuesto, lo último que queremos es cargar con el equipaje pesado mientras intentamos disfrutar de nuestra aventura. Empezaré a pensar en mis atuendos de inmediato centrándome en la comodidad y la practicidad. Genial idea. Y no olvides consultar el pronóstico del tiempo para estar preparado ante cualquier sorpresa. Buen punto. Me aseguraré de llevar varias capas por si la temperatura fluctúa. Lección 29. Diversión en la granja. Hay muchísimas cosas que hacer en una granja y tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Va a ser muy divertido. Su mamá es una buena cocinera y nos preparará deliciosas comidas caseras. Ya puedo imaginar los ingredientes frescos directamente del huerto y no veo la hora de probarlo todo. Exactamente. Hay algo especial en comer comida cultivada y preparada allí mismo. Además, podemos ayudar con las tareas del hogar, lo que nos dará una idea real de la vida en la granja. Me encanta la idea. Será una forma genial de conectar con la naturaleza y aprender algo nuevo juntos. Claro, y será genial tomarnos un respiro de nuestras ajetreadas vidas y disfrutar de la sencillez de las actividades agrícolas. Sí, creo que el entorno tranquilo será refrescante y rejuvenecedor para ambos. Estoy emocionado de crear recuerdos maravillosos durante nuestro tiempo en la granja. Lección 30. Recomendaciones deliciosas. Recomiendo muchísimo probar el pollo con mantequilla cuando salimos a cenar. Es uno de mis favoritos de todos los tiempos. ¡Qué rico! He oído hablar maravillas de él, pero aún no he tenido la oportunidad de probarlo. No te decepcionarás. Los ricos sabores y la cremosa salsa son simplemente increíbles, especialmente con naan. Ya casi puedo saborearlo. ¿Qué otros platos crees que deberíamos pedir? Bueno, si te apetece algo picante, el curry de cordero también es fantástico y combina bien con el arroz. Me encanta el cordero. Lo tendré en cuenta cuando veamos el menú.
Y no te olvides de los aperitivos. Las samosas son crujientes y están rellenas de sabrosas patatas y guisantes. Me da hambre solo de pensar en toda esta comida deliciosa que tendremos. Será un festín, sin duda. También deberíamos guardar espacio para el postre. No te lo puedes perder el lassi de mango.